¿Cómo te va, Paulino? Un lunes terrible, un lunes impactante. Por supuesto que vamos a hablar del dólar. Dime de lo que alardeas, te diré de lo que careces. Si el Banco Central ha tenido que sacar un comunicado es porque verdaderamente el sistema está en problemas. Por supuesto que es un sistema sólido, pero lo que no está sólido es la política del Banco Central, él mismo y el ministro de Economía. Ya nos ocuparemos. El retiro de depósitos, la no renovación de depósitos, el retiro de los fondos comunes de inversión, la dolarización, la autodolarización, se está produciendo una autodolarización, al decir de Germán Fermo, una autodolarización de la Argentina, ¿no? Más allá de las promesas electorales de Milei. Nos vamos a meter... Hay una brecha de 170% a esta hora, o sea, es invivible e imposible de conservar. Por supuesto, nos vamos a meter en Israel, porque Israel, creo que convenimos, ha tenido su 11 de septiembre de 2001. Por más que algunos distraídos, algunos mirando en retrospectiva películas de antaño quieran plantear que acá se trata del viejo conflicto de los territorios palestinos, la falta de un Estado palestino, que es cierto, todo eso es cierto. Acá ha habido un ataque terrorista, acá ha habido un grupo terrorista que ha masacrado y sigue haciéndolo y tiene en cautiverio a ciudadanos de una democracia, de un bastión democrático en Medio Oriente como es Israel. Como fue el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, creo que el 8 de octubre pasará a la historia. Esto no nos compete a nosotros porque no podemos escribir la historia, estamos escribiendo la crónica. Correcto. Pero no me cabe la menor duda que en el futuro unirán los dos hechos, porque no había tenido nunca Israel. Escuché todo, escuché... Un ataque de esta dimensión. La escuché a Elisabetta, brillante, a Carlos, que habló con nosotros ayer también, con Eduardo y conmigo cuando abríamos el predebate. Los pogroms, que nadie sabe lo que fue en la historia, la persecución por parte de los cosacos, de los judíos, para decapitarlos, para violar a sus mujeres, para quemarlos, los cosacos a caballo en aquel tiempo. O sea, la persecución en vida a lo largo de la historia de las comunidades judías. Bueno, esto es lo que han hecho en ese festival rave en el desierto, los terroristas de Hamás. Con un ataque que termina con la vida de 260 personas por lo menos. Pero por supuesto que hay más de, parece, 900 muertos en total. También hay muertos palestinos. Ahora se está librando un combate, una batalla campal en la franja de Gaza, donde el ejército israelí quiere recomponer el poder, la hegemonía y el dominio. Ha quitado combustibles, energía, comida. Ahora será todo horror. Todo lo que tengamos para ver... Bueno, es que eso dice Benjamín Netanyahu, habla de una guerra larga, habló con Estados Unidos refuerza la ayuda con Israel, a favor de Israel. Los cancilleres de la Unión Europea mañana tendrán por Zoom un cónclave de cancilleres. Hay mucha preocupación. La Unión Europea ha suspendido la ayuda humanitaria a las poblaciones palestinas. Lo que hay es efectivamente mucha preocupación. Mientras tanto, Rusia y China dicen que Palestina tiene que tener efectivamente su lugar, tiene que ser reconocido el Estado palestino. O sea que la geopolítica también juega un papel no menor. Sergei Lavrov, el canciller de Vladimir Putin, se ha reunido con el líder de la Liga Árabe. ¿Con qué autoridad moral los hombres de Putin pueden hablar de derecho y territorialidad? Pregunto, ¿no? Claro que hay un juego geopolítico, pero China y Rusia tienen que, antes de pedir territorio legítimo para Palestina, tienen que reconocer al territorio ucraniano. Porque fíjate vos el cinismo de la diplomacia, pero fundamentalmente de lo que a mí no me cabe la menor duda, no me gusta el manicaísmo, el bien y el mal, pero hoy hay un eje del mal. China, Rusia, Irán conforman verdaderamente un eje muy peligroso para las democracias de Occidente, que tienen sus problemas, a las cuales criticamos permanentemente. Bueno, de hecho, pensá que Biden estaba frío con Netanyahu, no lo recibió en los Estados Unidos y en Washington, porque estaba impulsando una reforma al capítulo judicial. Se estaba llevando puesto al Poder Judicial. Que era muy polémica y que sostenían que eso iba a generar una hegemonía y que se daba lugar después a un resquebrajamiento de las
libertades posibles futuras en Israel. Todo en el medio de una polémica que, insisto, nos está lejana. Pero más allá de eso, cuando aparece este ataque, que efectivamente sorprende a la inteligencia israelí, que es materia de investigación por qué ocurrió, de la forma en la que sucedió, cómo violentaron los sistemas para poder hacer múltiples, más de una veintena de ataques en simultáneo prácticamente el sábado. Yo creo que sí, la analogía con el 11 de septiembre está planteada desde ese lugar. Acá sorprendió. Totalmente. Y nunca tuvieron tamaña violencia como la que hemos visto, con todos los desagregados que después le podemos poner respecto a la violación de los derechos humanos más básicos, después de haber hecho ya el estropicio que generaron. Sí, y con los palestinos allí, que también son víctimas de este grupo terrorista. Es como en su momento los seguidores de Bin Laden, que sometían a los afganos, por ejemplo, en Correcto. Afganistán o en Pakistán. Correcto. Eran grupos terroristas que se adueñan de la representación, se adueñan, no funcionan las democracias, a punta de fusil, de violación de los derechos humanos. Ayer lo charlábamos con Luis Novarecio, de vejación de las mujeres, de ejecución de los gays. O sea, todo lo que estos grupos creen que en nombre de Alá, en el fundamentalismo más errático, que también es repudiado por muchas comunidades islámicas, musulmanas, que bregan por la paz. Entonces, acá hay un grupo terrorista frente a un Estado democrático. No hay igualación. Bueno, pero no hay igualación posible ahí frente al fuego. Después, todas las otras cuestiones son atendibles en tanto la historia, ¿no? Sí, no hay duda. Ahí es que renace aquella polémica que planteamos más de una vez respecto a Qatar, que Qatar todo lo paga. Decía Carlos Gurevich que es uno de los que financia con hasta 50 millones de dólares por mes, se supone, al grupo Hamas. Que hayamos hecho una Copa del Mundo en Qatar, por ejemplo. Sí, claro. Cambiándola del lugar tradicional, todo fruto de la plata, por lo cual están investigando incluso los integrantes de la FIFA que dieron lugar a esa definición. Quiero decir, también hay que crear conciencia, porque si no, vos validás prácticas. Cuando vos haces una Copa del Mundo en Qatar, validás prácticas que existen en Qatar. Los préstamos del Estado, los préstamos de Qatar, lo sigo ahí muy atentamente a mi coterráneo y amigo Claudio Fantini, estaban, digamos, sometidos a una cláusula que, por supuesto, la ingenuidad de los cataríes, la ingenuidad de algunos otros financistas, que en rigor de verdad jamás se había comprometido a mantener la paz, a mantener cierto statu quo en la región. Bueno, usaban ese dinero no para los fines humanitarios. Exactamente. Por el motivo que lo iban a pedir a Qatar o a quien sea, sino que se preparaban para este verdadero acto de exterminio, porque su razón de ser, la razón de creación y de ser de Hamás, es el exterminio de los judíos, el exterminio del Estado de Israel, la desaparición en la faz de la tierra de todos los judíos. Sí, no reconocer el derecho a la existencia del otro nunca te puede llevar a un buen lugar, porque además te impide lo más elemental, que es la mesa de negociación donde uno está dispuesto a conceder. Pero primero, para sentarte, tenés que reconocer al que tenés enfrente. Una cosa es la autoridad palestina, otra cosa es Hamás. Sí, sí, por supuesto. Además, a Hamás hay que suyo. exterminarlo. Con la autoridad palestina te tenés que sentar a negociar quizá una solución, como en su momento Yitzhak Rabin, que creo que fue uno de los hombres más sabios dentro de la historia. No el caso de Netanyahu, ¿no? Pero Yitzhak Rabin promovía. Bueno, ¿te acordás cómo terminó? Fue ejecutado. Exacto. Fue por un fundamentalista. Lo ejecutaron porque buscaba justamente ese punto intermedio, ¿no? Para encontrar la paz en esa región. Esto nos dará que hablar durante muchísimo tiempo. El mundo se inflama de guerra. Sí, yo creo que también es cierto, somos espasmódicos, vamos al encuentro hoy. Si esto se prolonga, lo empezaremos a mirar con repliegue y terminará como Ucrania hoy. Sí, donde pero con el agregado, en Paulino. los diarios casi ni aparece. Sí, pero con el agregado del peligro de que se te van inflamando de guerra varios lugares en el mundo. En tanto y en cuanto perjudique el andar del mundo, es decir, si te sube mucho el petróleo, claro. Te revaloriza el yen, el dólar, te trastoca toda la operatoria económica, decís, che, ¿qué es lo que está esto? Bueno, che, prestemos atención, arreglémoslo. Bajémosle lo de Con Ucrania pasó eso. Sí. Cuando los precios internacionales se reacomodaron, cuando todo volvió a cierta normalidad,
Ucrania pasa a ser un conflicto de alguien, Sí. ya no mío. Sí. Vamos a ver qué Guarda hace con eso. Estados Unidos, ¿eh? Exactamente. Querido Paulino, abrazo Como siempre, grande. enorme placer. Buen lunes. Muy, pero muy buenas tardes. Nos vamos a ocupar, ya está Javi Lanari, está Paula Rossi, nos vamos a ocupar de Israel, también del dólar, también de lo que pasa en la Argentina. El día después del el debate quedó como lejos. Después seguramente charlaremos con Eduardo. Pero esto ha sacudido al mundo, como si un único nervio nos conectara a todos. Una síntesis en hora 17 de lo que nos ha atravesado desde el